A Cristo, solo a Cristo, yo exaltaré. A Cristo, solo a Cristo. Bueno, muy buenos días para todos los que en esta preciosa mañana han logrado conectarse a través de nuestra cuenta de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. Mil bendiciones para todos ustedes. Qué bueno poder estar cada mañana a través de estos medios, ¿cierto? Este sistema de comunicación para poder llegar a los hogares, las familias en todo el mundo. Y quiero invitarle para que vaya conmigo a la poderosa palabra de Dios allí en el libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, una de las cartas generales, ¿cierto? Que encontramos allí, el libro de los Hebreos, ¿cierto? Dice la palabra del Señor, vamos a estar leyendo el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 8. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Hoy estaremos compartiendo nuestro tiempo devocional, queridos amigos y amigas, bajo el título La disciplina, ¿cierto? Es un tema que a veces de pronto no nos gusta cuando hablamos de disciplina. Nos da como escalofrío, nos da pánico, nos da terror cuando hablamos de disciplina. Pero la disciplina, hermano, viene de Dios, ¿cierto? La disciplina viene de Dios. Entonces escuchen muy bien, la disciplina es la más alta manifestación de amor de Dios para sus hijos. Se lo repito, la disciplina es la más alta manifestación de amor de Dios para sus hijos. ¿Qué hace? Ahí encontramos el escritor del libro de los Hebreos, dice que Dios al que ama, azota y disciplina. Siéntase orgulloso, siéntase bendecido, siéntase feliz, siéntase contento cuando usted vea que Dios lo disciplina. Pero entre en tristeza y en angustia cuando usted vea que está caminando torcido y que no le pasa nada. Usted tiene que hacerse una pregunta y decir: ¿realmente soy un hijo de Dios? ¿Realmente soy una hija de Dios? Yo siempre he dicho y siempre lo diré. Uno ve gente, hermano, que en el día a día caminan como si Dios no existiera. Y nunca les pasa nada, nunca les sucede nada. Y ellos dicen muchas veces: pero yo, mira, a mí me va mejor. Inclusive dicen algunos: a mí me va mejor que a los que mantienen allá en la iglesia. A mí me va mejor. Mire, yo no voy a la iglesia, pero mire que me va bien. Mire cómo estoy de bendecido y de bendecida. Hermano, si a usted no le pasa nada, si a una persona que anda mal en el camino del Señor no recibe la disciplina del Señor, es porque no es hijo de Dios. Porque Dios al que ama, azota y disciplina. La palabra disciplina viene del hebreo musar, ¿cierto? Viene del hebreo musar, y que significa reprensión, educación, instrucción, enseñanza, castigo y consejo. Eso significa la palabra disciplina en el hebreo. Musar, reprensión, educación, instrucción, castigo, enseñanza y consejo. ¿Qué hace Dios, hermano? Dios nos disciplina para enseñarnos, para aconsejarnos, para corregirnos, para mostrarnos el camino correcto. Muchas veces somos disciplinados de muchas maneras, solo que el hombre no lo entiende.
A veces somos disciplinados en la parte de la salud, a veces somos disciplinados, hermano, en la parte económica, a veces somos disciplinados de muchas maneras, pero a veces cuando cerramos nuestra mente y nuestro corazón, no comprendemos que ahí está la mano de Dios, que Dios cierra puertas, que Él abre puertas. Y a veces si las puertas están cerradas, hermano, económicamente, porque es una manera de Dios disciplinarte, de Dios disciplinarme. ¿Para qué? Para que nosotros corrijamos lo que tenemos que corregir, para que nosotros miremos cómo es que realmente estamos caminando. Y el escritor del libro de los Hebreos dice que aquel hombre o aquella mujer que Dios deja sin disciplina es porque no es hijo, sino que es un bastardo. Entonces, hermano, ¿cuántos hijos de Dios tenemos en esta mañana? Y si usted no es disciplinado por Dios, entonces usted se tiene que preguntar, bueno, ¿qué soy entonces? ¿Soy un hijo o qué soy? ¿Cierto que sí? Porque los hijos verdaderamente de Dios son disciplinados. La palabra disciplina viene del griego paideia. Paideia, que significa tutoría, guía, entrenamiento, educación. En pocas palabras, formación. Hay gente que no le gusta ser formada. Hay gente que no le gusta que los corrijan. Hay hombres y mujeres que no les gusta que se les enseñe, que se les hable. Hay gente que no les gusta que les hagan ver sus errores. Hay hombres y mujeres que no nos gusta de pronto que se nos llame la atención y nos enojamos, nos incomodamos. Por cierto, cuando nos somos disciplinados o cuando nos corrigen alguna mala conducta. Al contrario, cuando usted vea que alguien le corrige, que alguien le aconseja, que alguien le instruye, que alguien le llama la atención, usted tiene que estar presto. ¿Usted cree que aquel hombre o aquella mujer que le llama la atención es porque no lo ama? Al contrario, quien te disciplina te ama. El Padre, ahí encontramos en el libro de los Hebreos una analogía donde el escritor del libro de los Hebreos nos muestra ampliamente y nos dice que así como un padre humanamente, un padre humanamente corrige a sus hijos cuando se equivocan, así como el Padre corrige a sus hijos, así Dios el Padre corrige la vida de sus hijos, ¿cierto? Entonces, si usted es un hijo de Dios, la disciplina es la más alta manifestación de amor de Dios para sus hijos, Solamente los que son hijos de Dios son disciplinados por Papito Dios. Ahora, el escritor de los Hebreos, aquí encontramos un contraste entre los que son hijos de Dios y los que son bastardos, ¿cierto? Aquí encontramos, el escritor del libro de los Hebreos nos presenta un contraste. Yo me fui por el contraste. También encontré las razones, pero me gustó más el contraste, ¿cierto? Porque también encuentro razones, ¿sí? Pero me incliné más irme por el contraste. El contraste, los que son hijos de Dios son disciplinados y los que no son hijos de Dios son bastardos y no son disciplinados, ¿cierto? Entonces, que Dios nos ayude, mis queridos amigos. Entonces, el contraste de la disciplina es: los hijos soportan la disciplina. Es una manifestación de amor. Los que no son disciplinados son bastardos. ¡Ay, tremendo! Cuando yo hacía este estudio de esta palabra en la noche anterior para compartirla con ustedes, hermanos, se me puso la piel de gallina cuando escuché esa palabra o leí esa palabra, bastardo. Como un primer punto, los hijos soportan la disciplina. Versículo 5 dice, el escritor de los Hebreos dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos, óigame muy bien, que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Tremendo. No podemos olvidar. Ahora, si usted no quiere ser disciplinado, eso significa que usted no quiere ser hijo de Dios. Porque el que realmente es hijo de Dios necesita la disciplina del Señor. Necesitamos ser corregidos, necesitamos ser aconsejados, necesitamos ser instruidos. Necesitamos, este término, ser disciplinados, castigados por Dios. A veces Dios se tiene que quitar la correa y darnos unos buenos pao. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando de su perfecta voluntad. A veces cuando las cosas no te salen bien y cuando las cosas no nos salen bien, nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y decir: bueno, ¿qué está pasando?
A veces, muchas veces, hermano, en gran mayoría, cuando las cosas no nos están saliendo bien, es una disciplina del Señor. Puede ser una disciplina del Señor por algo que estamos haciendo en el momento o por algo que en algún momento hicimos y que estamos pasando por ese proceso de disciplina. No nos gusta. A nadie les gusta, hermano. Yo lo digo con todo mi corazón. Yo sé que es pasar por la disciplina del Señor. Yo he aprendido a conocer a Dios en la disciplina. Y no es fácil, hermano, cuando Dios cierra las puertas. No es fácil cuando Dios nos pone a tomar solamente aguapanelita con pan. Cuando estamos enseñados a comer pollito, a comer pescado, cuando estamos enseñados a comer tantas cosas ricas y sabrosas y nutritivas, pero el Señor nos pone a comer aguapanelita con pan. ¿Por qué? Porque no valoramos lo que Dios nos dio. Porque no valoramos las bendiciones que Dios nos ha dado. Eso nos ha pasado, a mí me pasó. A mí me pasó en algún momento, hermano, y Dios me llevó, me disciplinó, me puso, hermano, a comer frijoles trasnochados, me puso a dormir en un galpón, me puso, hermano, prácticamente no me da vergüenza tenerlo que decir, casi un poquito más, un poquito menos, me pone a pedir limosna. Esa fue mi situación, porque me aparté del Señor por espacio de 3 meses. Durante esos 3 meses, hermano, fue el infierno de los infiernos para mi vida, pero yo le doy la gloria a Dios. Yo le doy la gloria a Dios, porque fue la disciplina del Señor, la más alta manifestación de amor que Él haya tenido para conmigo, porque me reconoció como hijo. Y qué bueno es saber que somos hijos de Dios. Y cuando somos hijos de Dios, pues entonces Él nos disciplina, ¿cierto que sí? Y me llama mucho la atención porque el escritor del libro de los Hebreos, hablando o antes de abordar este tema, él viene diciendo en Hebreos 12:2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué está haciendo el escritor? Que nos está presentando a Jesús como el mayor ejemplo de sometimiento y de disciplina. Ahora, ¿Jesús pecó? No. Pero Jesús nos dio ejemplo de disciplina. Jesús fue sometido, hermano, al proceso del Padre, ¿cierto que sí? Y Él estuvo dispuesto. Por eso la palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús. Si alguien, hermano, recuerde que Jesús murió en la cruz. Jesús fue disciplinado por ti y por mí. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y pagó la disciplina y pasó el proceso de disciplina para que nosotros alcanzáramos la salvación. Ahora, Él es el mayor ejemplo para nosotros. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, hermano, y siendo Hijo de Dios, pasó la disciplina, solamente aquellos hombres y mujeres que realmente son hijos de Dios pasan la disciplina. Hay gente que cuando llega a las congregaciones y de pronto se equivoca, comete un error, no quieren pasar el proceso de restauración, no quieren pasar por la disciplina, no, a veces prefieren mejor irse para otra congregación. Salen huyendo, ¿sabe por qué? Porque son rebeldes, porque no les gusta que los corrijan, porque no les gusta que les hagan ver sus errores, porque no les gusta cuando de pronto algún hermano o el pastor de la congregación les dice, hermano, corrija, hermana, corrija esto, hermano, corrija. Y cuando el hombre no es hijo de Dios, aparentemente es hijo de Dios, pero si el hombre no es hijo de Dios y la mujer no es hija de Dios, nunca van a corregir, ¿cierto que sí? Ahora, Jesús es el mayor alto ejemplo de esa disciplina. Filipenses 2:5 escribió el apóstol Pablo, dice en la nueva traducción viviente, nueva versión internacional, dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de esclavo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús pasó el proceso de la disciplina por nosotros. Y Jesús, siendo Dios encarnado, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo, pasó el proceso. Hoy Dios quiere que pases el proceso, no te quejes tanto. A veces nos quejamos mucho, hermano, y a veces tenemos que decirles al Señor, gracias porque me estás disciplinando, gracias porque lo que estoy viviendo hoy me va a enseñar para mañana no volver a cometer los mismos errores que siempre he cometido.
Porque a veces, hermano, estamos siendo disciplinados por usted sabe por qué nos está disciplinando el Señor y por qué Dios te está disciplinando. Entonces no te quejes tanto. Simplemente dile, Señor, gracias, gracias, porque esto me va a enseñar, con esto voy a aprender, con esto me estás corrigiendo, con esto voy a aprender a valorar lo que tú me das, con esto voy a aprender a valorar lo que yo soy en Cristo Jesús. Si no eres disciplinado, es porque no eres hijo de Dios. Pero si eres disciplinado, hermano, es porque eres hijo de Dios. Entonces ahí encontramos un contraste entre los que no son hijos de Dios y los que son hijos de Dios. Los hijos de Dios son disciplinados, los bastardos no son disciplinados. Por eso si usted conoce un hombre o una mujer que anda más torcido que el Titanic, pero no le pasa nada, no le sucede nada, no se preocupe, no es hijo de Dios. No se preocupe, que si nada le ha pasado es porque no es hijo de Dios. No es hija de Dios, porque si fuera hija de Dios o fuera un hijo de Dios, ya Dios lo hubiera reprendido, ya Dios lo hubiera corregido, ya Dios le hubiera dado sus buenos papás, ya Dios lo hubiera traído. Pero si no son hijos de Dios, entonces no les va a pasar nada. Nada les va a suceder. Dios nos trata como a hijos, dice, mira lo que dice el versículo 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, como a hijos, o sea, Dios, hermanos, nos trata como a hijos, ¿cierto? ¿Y qué dice el escritor del libro de los Hebreos? Que los hijos de Dios no deben de menospreciar la disciplina. No tenga en poco la disciplina. Si usted es hijo de Dios, no tenga en poco la disciplina. Si somos hijos de Dios, no tengamos en poco la disciplina. Diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Allá en su casa diga, gloria a Dios porque me estás corrigiendo. Gloria a Dios porque me estás corrigiendo, Señor. Los hijos de Dios no deben de tener en poco la disciplina. No deben desmayar. O sea, no se deben desanimar en medio de la disciplina, no deben, ay, ya. Hay gente que cuando les llega el proceso de la disciplina y que saben que están siendo disciplinados por Dios, ay, no, ay, yo como que no voy a seguir, ya como que no soy capaz, no, aguante, soporte la disciplina porque usted es un hijo de Dios, porque usted es una hija de Dios y por cuanto es un hijo de Dios, no menosprecie la disciplina, ni desmaye cuando usted es corregido por el Señor, ¿cierto? Allá Proverbios 1:23, el proverbista nos escribe ampliamente y nos da un consejo bien especial en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 23, damos gloria al Señor, dice, volveos a mi reprensión, dice la palabra, en la primera parte del libro de Proverbios capítulo 1, versículo 23, dice, volveos a mi reprensión, o sea, volveos a la disciplina. Yo le digo, Señor, corríjame. Hermano, duele, claro que sí duele. A veces esos paupados de papito Dios, hermano, nos duelen porque a veces llega la situación económica, ¡pau! Y hermano, todas las puertas cerradas, mejor dicho, y usted busca por un lado, busca por el otro y puerta cerrada, hermano, y hágale por un lado. Esa es la disciplina del Señor. Dios cerró tu economía para corregirte. Dios cierra la economía para corregirnos. A veces llega una situación de enfermedad y a veces decimos, ¿y por qué estoy en esta enfermedad? Dios te está corrigiendo. ¿Qué está corrigiendo? Oh, solamente usted es el que sabe qué es lo que está corrigiendo. Eso no lo sé yo, pero usted sí lo sabe. Usted sí sabe qué está corrigiendo el Señor. Hace mucho tiempo atrás, hermano, una chica en algún lugar estaba en una condición de pecado. Una condición de pecado estaba aquella chica, hermano, y aquella chica tuvo que experimentar un proceso de enfermedad muy fuerte para que ella pudiera reconocer que estaba en pecado. Dios la corrigió. Dios permitió que por espacio de varios meses, espacio de varias semanas estuviera enferma, en condiciones precarias, y hasta que ella no reconoció que estaba pecando delante de Dios, ella no fue sana. Fue el proceso de Dios, fue la disciplina del Señor para que ella pudiera comprender y para que ella pudiera aceptar que se había extraviado de la perfecta voluntad de Dios. Segundo punto, una manifestación de amor. ¿Qué es la disciplina? Es la más alta manifestación de amor de Dios para sus hijos. ¿Qué dice el versículo 6 y 7? Ahí está. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Es una pregunta. ¿Cierto que sí? Pero lo primero que dice es, porque el Señor al que ama azota y disciplina. Entonces,
Hermano, la disciplina es una manifestación de amor. Hoy a mí me da tristeza ver a padres, hablo de padres humanamente, que dicen que aman a sus hijos, pero no los reprenden. Dicen que aman a sus hijos, pero el hijo llega borracho y no los reprende. Dicen que aman a sus hijos y sus hijos andan, o nuestros hijos andan más extraviados que quién sabe qué, y nosotros en vez de corregirlos y en vez de alinearlos, nosotros muchas veces caemos en la tentativa de ser, hermano, condescendientes con ellos. No, si usted y yo amamos a nuestros hijos, tenemos que corregirle. Si usted y yo amamos a nuestros hijos, ay, pastor, es que yo no soy capaz, pastor. Yo no soy capaz de decirle al niño que llega a las 3 de la mañana borracho, perdido en la rasca, que se vaya a pasar la rasca donde se emborrachó. Si usted lo corrige, él va a aprender. Si nosotros los corregimos, ellos van a aprender. Si no los corriges, ellos van a seguir llegando borrachos todos los días, pero necesitan corrección. El padre que ama a sus hijos los corrige. Y Dios corrige, hermano, a los que son hijos de Dios, porque es una manifestación de amor, no es una manifestación de odio, es manifestación de amor cuando somos corregidos, ¿cierto? Una manifestación de amor. La razón de la disciplina es el amor de Dios. Eso es, mire, porque el Señor al que ama disciplina. Ese por qué es un conector de razones, ¿cierto? Que sí, ¿qué está diciendo el escritor? Que la razón por la cual Dios te disciplina y la razón por la cual Dios me disciplina es porque te ama. Es simplemente y sencillamente es porque nos ama. Dios al que ama disciplina y azota. Oiga, Dios al que ama disciplina y azota. Busqué la palabra azotar. En el griego significa mastiz. Y viene de la palabra enfermedad. Escúcheme muy bien, usted lo puede buscar. La palabra enfermedad significa mastiz, ¿cierto? O azotar significa mastiz, que significa enfermedad. Entonces mire lo que decían algunos historiadores. Y algunos historiadores dicen que la enfermedad es el modelo de Dios para disciplinar la vida de sus hijos. A veces usted se da cuenta, hermano, que hay gente que tiene que pasar por un proceso de enfermedad difícil para Dios corregirlo, para Dios, hermano, hacerle ver, pero hay gente que no. Hay gente que va a morir de enfermo, pero nunca van a recapacitar. Sí, mantienen de dolor en dolor y de enfermedad en enfermedad, pero no recapacitan, ¿cierto? No les ha valido nada la disciplina del Señor y van a morir siendo disciplinados. No, pero la disciplina es para corregirnos. La disciplina es para decirnos, mire hijo, usted tiene que corregir esto. Mire hija, usted tiene que quitar esto de tu vida. Mire hijo, usted tiene que hacer esto así. Eso es lo que yo recuerdo en mi niñez y mi juventud, cuando mi madre me corregía y me decía, ¿se acuerda que yo le dije que no hiciera esto? Y, ay mamá, tenga y tenga y tenga. Y yo ya sabía que no lo podía volver a hacer. ¿Por qué? Porque si lo volvía a hacer, tenga y tenga y tenga y tenga y tenga. Entonces, hermano, azotar, dice que Dios al que ama azota y disciplina, o sea, los pasa por procesos difíciles. La enfermedad era una calamidad que Dios usaba para castigar el pecado. La enfermedad era una calamidad que Dios usaba para castigar el pecado. Allá en el libro de Job, capítulo 5, versículo 17, el escritor de Job nos da esa plena convicción de lo que estamos diciendo. ¿Qué dijo Job? Capítulo 5, versículo 17. Bienaventurado es el hombre el que Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. El escritor del libro de Job, que recordemos el sufriente Job, dice, bienaventurado, 1000 veces feliz el hombre que es disciplinado por Dios. Eso escribió el escritor del libro de Job. Y Job nos narra su historia de vida. Hermano, quedó en una condición bastante seria. Los que conocemos la historia del sufriente Job. Los que soportan la disciplina son hijos de Dios. Los que soportan la disciplina son hijos de Dios. Si usted no soporta la disciplina, usted y yo no somos hijos de Dios, ¿cierto? Y tercero y último punto en esta preciosa mañana. Los bastardos no son disciplinados. Vea lo que dice el versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Si una persona que dice que es cristiano, que dice que es cristiana, no es disciplinado por Dios,
no le pasa nada, no le sucede nada en su vida, aunque ande torcido, es porque no es un hijo de Dios. Eso no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Léalo, versículo 8, que si se os deja sin disciplina, ¿qué dice la palabra? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos. Sois bastardos y no hijos. Si usted no es disciplinado, pellizquese, pellizquémonos. Si estamos en pecado, estamos viviendo de cualquier manera, estamos viviendo un evangelio arreglado a nuestro acomodo y no pasa nada, es porque usted no es considerado un hijo de Dios. Perdóneme lo que le voy a decir, suena feo, pero se lo tengo que decir porque está escrito. Usted y yo somos bastardos. Si no somos disciplinados, no somos hijos de Dios. Somos bastardos porque, hermano, la disciplina es la más alta manifestación de amor para sus hijos, ¿cierto? La alta manifestación de amor de Dios para sus hijos. Bastardo, mire, la palabra bastardo viene del hebreo manser. Manser, del hebreo manser, y del griego notus, que significa, ambos significan ilegítimo. Ilegítimo, o sea que una persona que no es disciplinada es porque es ilegítimo, o sea, no es hijo de Dios. Aparentemente, entre comillas, es hijo de Dios. Pero si no es disciplinado, si no es disciplinada, es porque es un bastardo. Es un notus, es un manser, ilegítimo hijo de Dios. Porque los que son hijos de Dios, ¿son qué? Son corregidos. Los bastardos no hacen parte del pueblo de Dios. Oiga, qué tremendo. Vaya allá a Deuteronomio 23:12, 23:2. Dice la palabra de Dios, me llamó mucho la atención, ya estamos terminando en esta mañana. Deuteronomio 23:2 dice, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo, ni a sus descendientes hasta la 10ª generación. ¿Sabe que en la ley, un hijo ilegítimo no pertenecía, era considerado que no pertenecía a la asamblea del pueblo judío? Un hijo ilegítimo no podía participar de las cosas sagradas de Dios. Un hijo ilegítimo no podía estar allí, hermano, ministrando en el altar del Señor. No podía participar de las cosas sagradas del Señor. Ahí lo dice Deuteronomio 23:2, ¿cierto que sí? Deuteronomio 23:2 dice, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo, ni a sus descendientes. ¿Y quién es un hijo ilegítimo? Hermano, recuerden, es un bastardo. Y un bastardo, entonces, hermano, no es considerado un hijo de Dios. No es un hijo de Dios. Y no puede, y dice la palabra que no pertenecía y no podía pertenecer a la asamblea de Dios. Por eso hoy en día mucha gente llega a las congregaciones y todo el mundo dice, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios, Él nos dio potestad. Pero hermano, los hijos de Dios obedecen. Los hijos de Dios hacen lo que papá Dios dice que hay que hacer. Los hijos de Dios son disciplinados. Los hijos de Dios son corregidos. Los hijos de Dios son formados. Los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios son corregidos. Los verdaderos hijos de Dios son castigados. Los verdaderos hijos de Dios aceptan la disciplina. Los verdaderos hijos de Dios aceptan el consejo. Los verdaderos hijos de Dios aceptan la exhortación. No se enojan. No se ponen bravos cuando los exhortan. No cambian de actitud cuando los exhortan. No, al contrario, agradecen porque los hijos de Dios reconocen y comprendemos que la disciplina es la más alta manifestación de amor de Dios para sus hijos, ¿cierto que sí? Entonces, dice claramente, no entrará bastardo en la congregación de Jehová. No se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hijo ilegítimo, dice la Nueva Traducción Viviente. Si no experimentas la disciplina, no eres considerado hijo, sino bastardo. Si no experimentas la disciplina, no eres considerado hijo de Dios, sino bastardo, ¿cierto? Si la disciplina es el más alto o la más alta manifestación de amor de Dios para sus hijos, debemos estar dispuestos a pasar por la disciplina, ya que por medio de ella Dios nos muestra cuánto nos ama. El rechazar su disciplina
nos hace ilegítimos. El rechazar su disciplina nos hace ilegítimos.